Muy bien, hermanos, continuamos con el mensaje, la serie de membresía de la iglesia, parte 3. Solamente a manera de recordar, hermanos, el mensaje pasado hablamos acerca de la pregunta, nos respondimos, ¿es esencial la membresía de la iglesia o la membresía en la iglesia? Di, hermanos, dos razones prácticas y razones doctrinales. Sí, concluimos, sí es esencial la membresía en la iglesia local. Note esto, que en la Biblia el término iglesia, Dios la usa en dos conceptos. El concepto de iglesia universal, invisible, todos aquellos cristianos, todos aquellos redimidos, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, alrededor del mundo, no importando la hora en la que se reúnen, no importando el lugar geográfico o el área físico donde se reúnen, y no importando la nacionalidad de la cual vienen. También ellos son hermanos en Cristo, ellos también han sido redimidos, tienen un solo Señor, tienen un solo Espíritu, un solo bautismo y pertenecen a la iglesia de Dios en el mundo entero, hermanos. Esa es la iglesia invisible, la iglesia universal. Es el concepto que Dios le da, y les di un pasaje en Efesios 5:25 donde Pablo habla acerca de los maridos, cómo deben amar a las esposas, y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí el término, el concepto de iglesia está hablando de iglesia universal. Amó a la iglesia en el mundo entero. Y también tenemos el concepto de iglesia local, iglesia visible, iglesia físicamente visible, hermanos. Y eso es una representación de lo que es la iglesia universal en un lugar específico geográfico, hermanos. Pero esa es la iglesia local, la iglesia visible. El segundo concepto que la Biblia hace de iglesia, por ejemplo en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo hace referencia a la iglesia local, a la iglesia visible, cuando dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Note esto en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando de iglesia local, de iglesia visible, donde ahí sí importa el lugar, el tiempo, la hora y la nacionalidad. Aquí estamos en la iglesia local, la iglesia visible, reunidos en esta hora, reunidos en este lugar geográfico. Y en este caso de diferentes nacionalidades, pero esa es la iglesia local. Entonces, ¿qué es membresía, hermanos? ¿Qué es membresía en relación a la iglesia local? ¿Qué es membresía en relación a la iglesia local? Bueno, membresía en relación, hermanos, con el concepto de iglesia local, de iglesia visible, mire, es cuando un creyente se compromete a unirse y registrar su nombre con un cuerpo espiritual identificable de creyentes que se reúnen en un lugar geográfico determinado para los propósitos específicos y divinamente ordenados. Hace 3 domingos recibimos 13 miembros, nuevos miembros en nuestra iglesia. Bueno, ese acto que tuvimos formalmente, oficialmente, fue, hermanos, estos hermanos oficialmente se comprometieron a unirse y registrar sus nombres en las actas de membresía de nuestra iglesia. Se reunieron a este cuerpo, hermanos, espiritual identificable, porque nos identificamos. Aquí estamos, esta es nuestra identidad, esta es nuestra dirección, este es el templo que Dios en su misericordia nos ha dado para reunirnos y cumplir, hermanos, con los propósitos específicos y divinamente ordenados. ¿Cuáles son esos propósitos
que cumplimos nosotros como iglesia local, como iglesia visible. Por ejemplo, recibir instrucciones de la palabra de Dios. Ese es un propósito. Entonces, alguien que se quiere hacer miembro de esta iglesia es porque quiere cumplir con los propósitos determinados, específicos y divinamente ordenados. Entre ellos, recibir instrucción de la palabra de Dios. A la persona, al hermano, le llenan los mensajes, le edifican y dice, yo quiero venir a esta iglesia. Yo quiero recibir instrucciones de parte del púlpito. Me llenan los mensajes, me edifican. Quiero venir a esta iglesia. Entonces puede ser una razón. Pero esos son los propósitos. 1 Timoteo 4:13 dice, mientras voy, dedícate. Pablo a Timoteo le está diciendo, mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Timoteo, siendo pastor en la iglesia de Éfeso, Pablo no estaba, pero él quería ir. Pablo quería ir a la iglesia de Éfeso. Y le dice, mientras voy, le dice a Timoteo, dedícate a la enseñanza, a la doctrina de la palabra de Dios. Es un propósito específico y divinamente ordenado a la iglesia local. Aquí venimos, hermanos, a recibir instrucciones de la palabra de Dios. Es lo que está haciendo usted en este momento, aprendiendo, adentrando más su conocimiento en lo que es la membresía. A Timoteo también, 2 Timoteo 4:2 dice, predica. Pablo exhortando a Timoteo le dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. El propósito de la iglesia, hermanos, específico y divinamente ordenado. Otro propósito, hermanos, específico es preparar a los santos para la obra del ministerio. Sí, hermanos, cada creyente, cada cristiano se viene aquí a preparar para que haga la obra en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida laboral, en el trabajo, donde quiera que se encuentre. La iglesia local sirve para poder ser adiestrado, para poder ser preparado para la obra del ministerio a la cual Dios nos ha llamado a cada creyente. Por ejemplo, en Efesios 4, del 7 al 12 dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió, hablando de Jesucristo, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y en el versículo 11 de Efesios 4, del 7 al 12 dice, y él mismo dio, hablando de Jesucristo, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. A fin de adiestrar a los santos, a los cristianos, a los creyentes, a fin de adiestrarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, todo creyente, hermano, la iglesia local tiene que cumplir específicamente con ese propósito de poder adiestrarlo a usted, hermano. Y una de las maneras es la escuela dominical, la predicación y dando clases ya más particulares, separadas, discipulados, entre otras actividades que podamos tener. Salimos a evangelizar, eso le ayuda a usted a estar adiestrado, a compartir el evangelio. Por eso en agosto, hermanos, ahí está en su boletín de anuncios. Vamos a salir a compartir el evangelio 2 sábados. Entonces venga, aproveche, es una manera de que usted pueda aprender en vivo cómo predicar el evangelio, cómo compartir el evangelio con gente extraña en el barrio, con gente que no nos conoce. Porque muchos de ustedes se quedan en casa porque no saben cómo hacerlo, se intimidan. No lo voy a poner a usted a que hable, si ese es tal el caso. Voy a poner hermanos que ya están adiestrados, preparados. Pero usted vaya con nosotros y vea cómo lo hacemos. Aprenda, hermanos.
Viendo se aprende, amén. Oyendo se aprende. Entonces ahí está. El propósito específico y divinamente ordenado es preparar, adiestrar a los santos para la obra del ministerio, servir y edificar unos a otros a través del uso correcto de los dones espirituales. Es otro propósito específico, hermanos, que Jesucristo ha dado a la iglesia local, a este cuerpo visible, hermanos. Servir y edificar. Romanos 12 del 6 al 8 habla de los dones espirituales, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía úselo según la analogía de la fe, si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Ahí están diferentes dones, pero la lista no es limitada aquí. Pero están los dones que se les ha dado a los creyentes, por lo menos uno, o la combinación de algunos. ¿Para qué? Para que sirva y edifique al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, hermanos. Entonces, si usted no está sirviendo al Señor dentro de la iglesia, es de esperarse que lo haga a su tiempo, pero que no se quede en su vida como creyente solamente calentando las bancas de la iglesia. Una manera de que Dios bendice a la iglesia es que sus miembros estén activos, hermanos, sirviendo al Señor. Entonces puede empezar con algo pequeño, con algo sencillo, y así mostrar fidelidad, y entonces va a ir avanzando, hermanos. Yo les digo a hermanos, cuando tengo conversaciones más particulares, si yo estoy aquí como pastor, hermanos, no fue porque se me ocurrió, se me dio la gana de hacerme pastor. No, hermanos, viene un proceso de muchos años de aprendizaje, de sumisión, de discipulado, hermanos, desde que comencé como creyente mi vida. Me acuerdo, mi pastor me mandaba, hermanos, a traer hermanos en mi carrito. Hacía limpieza. Estaba de ujiera ahí me veía, hermanos. Me dio las llaves, cerraba la iglesia también. Pero fue viendo la fidelidad de la persona hasta que un día vio la necesidad de que tuviera un asistente pastor. Y para la sorpresa de los hermanos, no que fuera sorpresa, pero fue una grata sorpresa que el pastor habló conmigo y me dijo: hermano, usted está joven, pero lo veo con fidelidad y lo veo con madera de dónde sacar. Y he considerado que usted sea mi asistente. Wow, hermanos, fue una grata sorpresa. No me esperaba eso. Y lo anunció a la iglesia, le propuso a la iglesia, y la iglesia gozosa dijeron: adelante. Me aceptaron, hermanos. Pero no fue en un año, hermanos, ni en 2 años. Tomó varios años para que el pastor me nombrara su asistente. Y así, hermanos, comenzó. Y así Dios ha abierto las puertas para poder estar aquí, hermanos. Por la gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios, hermanos. ¿Me lo merezco? No. ¿Me lo gané? Menos. Por la pura gracia de Dios, inmerecidamente, hermanos, estoy aquí. Entonces, hermanos, la iglesia, el propósito específico y divinamente ordenado es que usted sirva y edifique a los demás hermanos, y a su vez los demás hermanos también sirvan y le edifiquen a usted aquí en la iglesia local. 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Y aquí viene: porque a uno por el Espíritu les da la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu,
a otro operaciones milagrosas, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Y podemos adentrar, hermanos, qué dones están vigentes hoy en día, pero en ese entonces, hermanos, estos dones eran los que se estaban dando en la iglesia de Corinto, una iglesia muy bendecida con dones espirituales, hermanos. Primera de Pedro 4, 10 a 11, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros, ¿se da cuenta? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable, hágalo conforme a oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y cabe decir, hermanos, que vamos a rendir cuentas de la manera en que estamos administrando nuestros dones espirituales. Sí. Usted va a darle cuentas a Dios de cómo está administrando, qué tan bien o qué tan mal, qué tan ricamente o qué tan pobremente usted está administrando los dones, el don o los dones que Dios le ha dado a usted. Usted va a comparecer el día que esté en la presencia de Dios y Dios le va a pedir cuentas. A ver, ¿qué hiciste? Te di estos dones. ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo los pusiste para la obra, para el servicio de los santos? ¿De qué manera edificaste a tus hermanos en la iglesia de La Habra, que te congregaste ahí por muchos años? Y Él te va a premiar si lo hiciste fielmente, si fuiste un siervo fiel. Si fuiste un buen siervo fiel, Él te premiará, Él te galardonará. Pero si no, pues no va a haber ningún premio. Al cielo vas, gloria a Dios, pero no va a haber ningún galardón, no va a haber ninguna presea, no va a haber ningún premio. Y qué triste será, hermanos, que algunos cristianos entrarán y se quedarán con las manos vacías, sin recibir nada, queriendo regresar el tiempo, queriendo regresar a la tierra, pero ya va a ser demasiado tarde. Has pasado la eternidad para estar con el Señor para siempre, pero vacía las manos. Así es que, hermano, que eso les motive a que usted ponga a trabajar sus dones espirituales. Pero eso es otro, hermanos, otro propósito específico y divinamente ordenado para la iglesia local. Entonces, los miembros, los que se quieren hacer miembros, se reúnen a ese cuerpo de creyentes que realizan propósitos específicos y divinamente ordenados. Dos más tengo, hermanos: participar en las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Qué importante también es hacer participación de la Santa Cena, hermanos. Un domingo al mes, el primer domingo del mes, tenemos la Santa Cena. Todos los creyentes, todos los cristianos, es importantísimo estar presentes y hacer y participar, hermanos, tener la comunión de la Santa Cena, hermanos, juntos todos, y venir con la actitud apropiada para poder tomar la Santa Cena. Proclamar, hermanos, el Evangelio a los inconversos. Ya hablé al respecto. Entonces, todos esos propósitos, hermanos, para eso nos reunimos. Para eso estamos aquí los domingos. Y si decidimos abrir servicio a mediados de semana, para eso estaremos aquí también, hermanos. Y si nos decidimos abrir servicio también por la tarde, para eso nos reuniremos. Amén. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es la pregunta, hermanos, a responder en esta mañana? Es, ¿cuál es la base bíblica para la membresía de la iglesia? Va de la mano con el mensaje pasado. ¿Cuál es la base bíblica para la membresía de la iglesia? Mire, en ningún lado de las Escrituras en el Nuevo Testamento usted va a encontrar un mandamiento que diga, te debes de hacer.
miembro de una iglesia. No lo hay. Ni me pregunte, ni tampoco lo busque porque no va a encontrarlo. No hay un mandamiento que lo diga, hermanos. Te debes de hacer miembro de una iglesia. Pero el hecho de que no haya un mandamiento directo, hermanos, de que te debes de hacer miembro de la iglesia, no quiere decir que no haya bases bíblicas bien fundamentadas para la membresía de la iglesia, hermanos. Ciertamente hay bases bíblicas para la membresía de la iglesia que se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento. Y esas bases quiero darle, hermanos. Quiero darle la base bíblica. Alguien me puede decir, bueno, pastor, si no hay ningún mandato, entonces, ¿dónde se está basando para enseñar lo esencial que es la membresía a la iglesia local? Bueno, aquí están las bases bíblicas. ¿Estás listo para dártelas? Número uno, y de esta manera vamos a poder ver más claramente, hermano, las bases bíblicas. Número uno, la existencia del gobierno de la iglesia. Tú debes considerar la existencia del gobierno de la iglesia. Eso es una base bíblica para ver que la membresía en la iglesia local es esencial. La existencia del gobierno de la iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento tú debes de notar que existe un patrón de gobierno en la iglesia local a través del Nuevo Testamento. Y este patrón es que cada iglesia local de creyentes como la nuestra debe ser dirigida, debe ser supervisada y debe de ser apacentada por ancianos, por pastores, por una pluralidad, si es posible, hermanos, no un pastor, sino una pluralidad de pastores, hermanos. Ese es el patrón que usted ve a través del Nuevo Testamento. Mire, le voy a dar citas bíblicas y escuche, hermanos, acerca de la existencia del gobierno de la iglesia. Tito 1, versículos del 5 al 9, escuche. Ahí atrás de su boletín tiene espacio, renglones para que anote las citas bíblicas y después en su casa las pueda meditar más detenidamente. En Tito capítulo 1, versículos 5 al 9 dice, es Pablo, hermanos, dando instrucciones a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos. Note ahí, hermano, un líder, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y yo lo tengo subrayado ahí, ancianos. Note, continúa. Esto es, si alguno es, ahí vienen las cualidades de los ancianos o pastores o líderes. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Y luego en el versículo 7, note otro término que usa para el líder de la iglesia, porque el obispo ya no utiliza anciano, utiliza ahora en el versículo 7 obispo. Porque el obispo, continúa, debe de ser irreprensible como administrador de Dios. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vea las cualidades, hermanos, que tiene que tener alguien que aspira al pastorado. Pero note los términos intercambiables, ancianos y obispos. Ancianos, hermano, en el lenguaje original es presbíteros. Y aquí obispos en el lenguaje original es episcopos. De ahí que las iglesias, la iglesia episcopal, la iglesia presbiterana, agarra los nombres.
Ancianos habla de madurez, hermano, habla de liderazgo, habla de dirigente. El pastor es un anciano y habla de dirigir o de liderar. Y habla de madurez espiritual, hermanos. Y el término obispos, episcopos, obispos, que en español lo tiene así en su Biblia, habla de administrar, hermanos. Son tres las funciones del pastor. La de anciano, que es dirigir, porque tiene experiencia espiritual. La de obispo, que es administrar en la iglesia local. Y finalmente, hermanos, tenemos la de pastor, que es apacentar, alimentar, cuidar la grey de Dios. Déjeme darle 3 textos más. Hechos 20:17. Pablo se estaba despidiendo, hermanos, de los hermanos, de los pastores locales, y dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, es decir, llamó a los líderes, los que estaban al frente, gobernando las iglesias locales, que desde Mileto los mandó a llamar a Éfeso, hermanos, el apóstol Pablo. Hechos 20:28 les dice, ya llegaron ahí, y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, es decir, de todo el rebaño, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, os ha hecho obispos. No menciona ancianos intercambiablemente, dice obispos, es decir, administradores. Y luego dice, para pastorear. Ahí, hermanos, se está incluyendo la función de pastor. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces vemos las 3 funciones intercambiables a lo largo del Nuevo Testamento de la existencia de los líderes que gobiernan en la iglesia. Anciano, obispo o pastor. 3 términos intercambiables que pertenecen a la misma persona. Entonces usted, hermanos, le puede decir a su pastor anciano, obispo o pastor. Pero la costumbre es pastor. Pero sépase que tiene 3 funciones: dirigir, administrar y apacentar la congregación, hermanos. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread. Ahí está la segunda función. Se refiere a ancianos como dirigentes, líderes, y luego en el versículo 2 de 1 de Pedro 5, 1 al 3, se refiere a su función de pastorear. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Y luego dice, velando, otras traducciones dicen cuidando, ahí se está refiriendo a la función del obispo. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces, hermanos, esos son los deberes, las funciones del pastor o los pastores dentro de una iglesia local. Dirigir, supervisar y apacentar la grey de Dios, el rebaño, dado a los ancianos, hermanos. Y estos deberes, presuponen un grupo claramente definido de miembros de la iglesia. ¿Cómo voy? ¿Cómo el pastor o los pastores en una iglesia local van a dirigir, van a supervisar y van a apacentar, hermanos? Si no hay un grupo definido de miembros de la iglesia que están bajo el cuidado, hermanos, y que daremos cuenta a Dios de ese grupo de miembros que decidieron ponerse bajo el cuidado, la supervisión y la sumisión del pastor o los pastores de la iglesia local. Entonces, alguien que se quiere hacer miembro es porque está dispuesto a ponerse bajo el cuidado y la supervisión
del pastor o los pastores de cualquier iglesia local, hermanos. Importante. Entonces, de ahí, hermanos, vemos la importancia de la membresía de la iglesia local. Vemos, hermano, la base que hay para la membresía de la iglesia local. En Hebreos 13:17 hay una exhortación a los miembros de la iglesia con respecto a sus pastores. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y hermanos, a muchos miembros en la iglesia local se les olvida esta exhortación, donde dice en Hebreos 13:17 que obedezcan a vuestros pastores y sujeten a ellos. Se les olvida, hermanos, y le hacen de cuadritos la vida al pastor, hermanos. Y es una frustración. Viera, hermanos, qué frustrante, qué tensión, hermanos, es cuando hay un miembro problemático en la congregación. No digo visita, un miembro ya, hermanos, que supuestamente decidió ponerse bajo el cuidado y la sumisión de sus pastores. Hijo, hermanos, es algo duro, es algo duro. Cuando no hay sumisión, no hay obediencia, y es problemático dentro de la iglesia, hermanos. Muy duro, muy difícil para la carga. Una de las cargas, hermanos, grandes para el pastor es cuando hay miembro o miembros problemáticos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y hermano, los hay. Y no porque sea pastor, hermano, yo le digo, ore por el pastor. Quizás usted no sabe, a veces por ética pastoral, uno trae cargando, hermano, eso. Y uno sabe quién es quién dentro de la iglesia. Es ahí la importancia de la membresía. Uno sabe, no debe de saber quién está a mi cuidado, quién está bajo mi supervisión. Pero cuando se suelta a alguien problemático, hermanos, es duro, hermanos. Para mi vida personal, la vida personal del pastor, es duro, hermanos, traer esa carga con la familia también, no que la comparte, hermanos, pero sobrellevar la carga y atender a la familia, a la esposa y a los hijos es duro. Y atender al resto de la iglesia, hermanos. Entonces los miembros o los miembros potenciales deben de entender eso. Se debe de aclarar eso de una vez y bien, antes de que acepten ser miembros. Porque si no lo quieren hacer, si no están dispuestos, no va a beneficiar, no va a beneficiar. Si el día de mañana se revela y empieza a hacer problemas, va a ser muy difícil. No que el pastor controle la vida de los miembros, para nada, hermanos. Yo no tengo control sobre ustedes. Yo voy a ejercer la autoridad que solamente la Biblia y solamente la Biblia me da, hermanos. Eso es todo. Tengo mis límites. El único que tiene control sobre la vida de cada creyente es Jesucristo mismo. Él es la cabeza, hermanos. Él es el Señor de su vida y de mi vida. Pero yo tengo una responsabilidad y voy a dar cuentas. Y hasta lo que la Escritura me da, hermanos, de autoridad, obviamente la voy a ejercer. En amor, hermanos. En amor y compasión. Amén, hermanos. Primera de Pedro 5:3, ya lo leí, hermanos. Entonces, para esto, hermanos, es un entendimiento mutuo y distinguible en la membresía en la iglesia. ¿Cómo podemos los pastores pastorearlos y dar cuentas a Dios por su bienestar espiritual si ni siquiera, hermanos, sabemos quiénes son miembros, quiénes son los que están realmente a mi cargo, a mi cuidado? Entonces los ancianos o los pastores o los obispos deben, hermanos, deben de poder identificar a los miembros asignados a su cuidado. Y los creyentes se deben de someter al cuidado de ellos, hermanos, obedecer y sujetarse. Amén. Entonces ahí tiene bases bíblicas. Segunda base bíblica, hermanos, la existencia de la disciplina de la iglesia.
Esa es otra base bíblica. No solamente la existencia del gobierno dentro de la iglesia, pero también la existencia de la disciplina de la iglesia. Mira, hermanos, hay hermanos débiles, inclusive los que están confiados y son fuertes, pueden caer en pecado, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer cuando un hermano cae en pecado? Cuando una hermana cae en pecado, cuando un joven cristiano cae en pecado, ¿qué debemos de hacer? Restaurarlos, levantarlos, hermanos, y que sigan su caminar, no apachurrarlos, no destruirlos, sino levantarlos, restaurarlos. Entonces, eso también son bases, hermano, la disciplina dentro de la iglesia. Cuando un creyente cae en pecado y se le quiere restaurar, eso también son bases para la membresía de la iglesia. Ustedes lo saben, en Mateo 18, hermanos, versículos 15 al 17, Jesucristo puso, hermanos, las bases para restaurar, para disciplinar a un miembro que cae en pecado. Y dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, no lo trates como hermano. Entonces, pasos para poder restaurar, hermanos, a un creyente que ha caído en pecado, para poder emplear la disciplina, primeramente debe de ser confrontado por un solo individuo. Si alguien pecó contra ti, tú tienes que ir y confrontarlo individualmente. Nada de chismear, nada de condenar. Ve personalmente y habla con él, habla con ella. Ahora, si se niega a arrepentirse, tú debes de tomar a 1 o a 2 creyentes de confianza, maduros, para confrontar nuevamente a esta persona, a este hermano. Ya no vas tú solamente, ahora vas con alguien más acompañado o 2 más personas más acompañadas, para que conste en boca de 2 o 3 testigos lo que quieres hablar con esa persona y cómo ella va a responder. Pero si aún el individuo, esa persona en pecado, se niega a escuchar a estos 2 o 3 testigos, entonces ellos deben decírselo a la iglesia. Y es decir, lo van a hacer a los pastores o al pastor, hermanos. Y finalmente el pastor entonces hablará con la persona. Lo traerá. Pero si aún hablando con los líderes de la iglesia, esta persona no se arrepiente, el paso final entonces será sacar a la persona de la asamblea temporalmente. Ese será disciplina, hermanos. Todo esto, hermanos, nos hace ver la importancia de la membresía de la iglesia. Una visita que anda en pecado, el pastor no tiene derecho a disciplinarla, que no es miembro de la iglesia. Nos está visitando. Quizás en un caso dado, visitas regulares que ya tienen 2, 3 años, pues se tendrá que hacer. Pero por eso es importante, hermanos, los miembros, la membresía en la iglesia, por si hay necesidad de disciplinar, bueno, ¿a quiénes se va a disciplinar? En amor, a los miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia local. Quizás sea una de las razones por las cuales gente cristiana no se hacen miembros, porque dicen, no, así estoy bien, yo no quiero que nadie me reprenda, yo no quiero que nadie me diga nada, nomás vengo y me voy, eso es todo. No sabiendo que se está haciendo daño como creyente, si verdaderamente es creyente, al no ser exhortado y al no ser disciplinado. Es importante, hermanos, es importante. Y todos necesitamos ser disciplinados. Amén, hermanos.
no hay nadie que no necesite ser disciplinado. A mí no estoy hablando de que caigamos en pecado para ser disciplinados, hermano. Estoy hablando, disciplinado viene de la palabra discipular. Y todos necesitamos ser discipulados, hermanos. En una área o en otra área estamos flaqueando, hermanos. Y necesitamos. Es la iglesia, hermano. Aquí estamos para hacerlo. En Corintio, en la iglesia de Corintio, hermanos, una iglesia rica en dones espirituales, pero muy carnal. Se tuvo que disciplinar a un miembro de la iglesia que estaba cometiendo inmoralidad, hermanos. Se estaba acostando con la esposa de su padre. El pecado de incesto. Y al final, mire, el apóstol Pablo, hermanos, hace la exhortación y dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, es decir, entre los que no son cristianos. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo, hermanos. Y la iglesia estaba consintiendo y volviéndose arrogante. Y dice, en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Ustedes lo están aplaudiendo, están de arrogantes. Y luego dice al final, por tanto, dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura fermenta toda la masa? Mire, si la persona no se quiere arrepentir de su pecado, hermanos, es peligroso. Porque puede contagiar, hermanos. Así como la levadura fermenta toda la masa, así también el pecado en la iglesia, hermanos, va a contagiar a otras vidas. Entonces, hay que cortar, hermanos. Hay que poner atención a eso. Y luego dice en el versículo 7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque en Cristo, aún Cristo, nuestra Pascua ha sido sacrificado. Y digo, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y luego finaliza, hermanos, la cita, si la quiere ver, es 1 Corintios 5, versículos 1 al 13. Y al final concluye, pero Dios juzga a los que están fuera, expulsar de entre vosotros al malvado, porque no quería arrepentirse. Entonces, note, hermanos, cómo hace referencia, cómo sabían que era él. Había membresía en la iglesia de Corintios, sabían, los pastores sabían quién era, identificaban a los miembros, identificaron a este miembro en pecado. Entonces vemos la base, hermanos, la disciplina dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Entonces vemos también a Timoteo, hermanos. ¿A quién se está refiriendo? A los miembros de la iglesia. No a los de afuera. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Entonces, hermanos, el ejercicio de la disciplina en estos pasajes que he leído presupone que los pastores, los ancianos, los obispos conocen quiénes son sus miembros. Tercera base, hermanos. Tercera base. El ejemplo de la iglesia primitiva. Tiene usted todo en Hechos, el ejemplo de la iglesia primitiva. Vemos ahí, hermanos, referencia a membresía, miembros de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, venir a Cristo significaba venir a la iglesia, hermanos. No había distinción entre los creyentes y la iglesia, porque era la misma, hermanos. Cuando los individuos se arrepentían y creían en Cristo, eran bautizados y eran añadidos a la iglesia local, hermanos. En este caso, la iglesia en Jerusalén. Hechos 2:41 lo hemos leído y visto, hermanos. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
Hechos 2:47 dice de los creyentes alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número, mire, más específico, el número de ellos, los que iban siendo salvos. Eso hace referencia a membresía de la iglesia. Hechos 5:14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. ¿Se da cuenta? Al número. Es decir, guardaban un registro del número de creyentes que se añadían a la iglesia local. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Bien específico, hermanos, haciendo alarde al número de la membresía. Entonces, en estas citas bíblicas que le di a lo largo de Hechos, hermanos, vemos referencia a la membresía. Así es, hermanos. Jesucristo no fundó su iglesia, hermanos, para que los creyentes vivieran solamente un compromiso de vida con Cristo solamente. Jesucristo, en su intención, hermano, de fundar la iglesia local, era que se unieran fielmente, formalmente con otros creyentes en la asamblea local, en la iglesia local, y dedicarse a las actividades que en la introducción yo les di, hermano, dedicarse a los propósitos de la iglesia. Enseñanza, comunión, partimiento del pan, oración. Ya voy a terminar, hermanos. Entonces las cartas, mire, las cartas en el Nuevo Testamento, hermanos, fueron escritas a iglesias locales. A la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. Está escrita iglesias locales, constituida con un gobierno, hermano, de líderes, de pastores, de ancianos, de oficiales, juntamente con diáconos. Y las cartas, hermano, que fueron escritas a individuos personales, como la carta a Filemón, las cartas pastorales de primera, segunda de Timoteo, Tito, hermanos. Ellos, Filemón, Timoteo y Tito, ellos cumplían, hermanos, funciones, roles fundamentales de liderazgo en la iglesia local. Por no decir, hermanos, que también nuestro Señor Jesucristo asumió que los creyentes se iban a juntar en asambleas, en congregaciones, y no iban a andar corriendo por ahí sueltos nada más, hermanos, como los niños corren ahí. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, esa era su intención, de que los creyentes no anduvieran ahí corriendo sueltos nada más, sino que se juntaran, se ensamblaran, se congregaran. Por ejemplo, también hay evidencia, hermanos, en el Nuevo Testamento de que de la misma manera que había una lista de viudas que podían recibir soporte, ayuda financiera, también lo había de miembros que crecía a medida que gente se iba convirtiendo, hermanos. Primera de Timoteo 5:9, que la viuda sea puesta en la lista. ¿Lista de qué? ¿De visitas? No, lista de miembros. Solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. ¿Se da cuenta? Y ya le di referencias bíblicas, hermanos, textos acerca de la lista de miembros en Hechos, a lo largo de Hechos. Entonces, cuando un creyente, hermanos, inclusive esa es otra razón, cuando un creyente dejaba una ciudad para irse a otra ciudad y unirse a otra iglesia local, la iglesia local de la cual se estaba despidiendo le escribía una carta de recomendación a la otra iglesia donde iba este hermano, este creyente que se estaba moviendo de ciudad. Hechos 18:27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído.
Romanos 16:1, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Se congregaba en Cencrea, era diaconisa y de ahí se fue a la iglesia de Roma. Y Pablo le dice, se las recomiendo en la carta. Primera a los Corintios 4:10 dice, nosotros somos necios, hablando de Pablo estaba defendiendo su pastorado, su ministerio, su apostolado con aquellos falsos maestros que se recomendaban a sí mismos. Y dice Pablo al respecto, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vemos ahí referencia a la costumbre de hacer cartas de recomendaciones para transferir membresía. Y luego dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Entonces, hermanos, mucha de la terminología usada en el libro de los Hechos solo encaja con el concepto de algún tipo de membresía formal en la iglesia. Toda la multitud, la iglesia que estaba en Jerusalén, los discípulos en cada iglesia, con toda la iglesia, los ancianos de la iglesia, esta terminología, hermanos, solamente encaja con algún tipo de membresía. Y finalmente, hermanos, la exhortación a la edificación mutua. Esa es la cuarta base bíblica para decir, hermanos, que sí es esencial la membresía, que sí es bíblica la membresía en la iglesia local. ¿Cómo vamos a poder edificarnos, hermanos, los unos a los otros? Dígame, ¿cómo vamos a poder edificarnos los unos a los otros? Si no nos juntamos, si no somos miembros de la iglesia local, ¿cómo vamos a obedecer a la exhortación de edificarnos los unos a los otros y ejercitar nuestros dones espirituales si no somos miembros de la iglesia local, hermanos? Si somos miembros de la iglesia local, vamos, hermanos, a edificarnos los unos a los otros. Vamos a comprometernos con el resto de los creyentes en una iglesia local específica y visible a través de la membresía formal. Vamos a comprometernos a ejemplificar un estilo de vida, hermanos, piadoso en la comunidad. Vamos a comprometernos a ejercitar nuestros dones espirituales en el servicio fiel a los demás. Vamos a contribuir financieramente a la obra del ministerio. Vamos a dar y recibir amonestación en amor con mansedumbre. Y finalmente vamos a participar fielmente en los servicios corporativos de la iglesia, hermanos. Pero si no nos hacemos miembros, hermanos, si no existe membresía en la iglesia, no se va a poder llevar a cabo todo esto, hermanos. ¿Cuántas exhortaciones no hay acerca cuando nos dice, amonestados los unos a los otros, edificados los unos a los otros? Usted busque en el Nuevo Testamento esa frase, los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, y usted va a sacar una repetición de más de 20 veces de los unos a los otros con diferentes exhortaciones, hermanos. Amaos los unos a los otros. Y así sucesivamente. Mi pregunta final, ¿qué tan cerca usted está y aferrado a la membresía de la iglesia local? Para que en su vida, hermanos, la vida de usted y la vida de la iglesia pueda ser usted un instrumento útil en las manos del alfarero. ¿Qué tan aferrado usted está a la iglesia local, a la membresía de la iglesia local? No hay otra manera, hermanos, para poder florecer como creyentes, para poder, hermanos, crecer como creyentes, para poder crecer como iglesia, hermanos, local,
y para poder una vez más ser instrumentos útiles, valiosos en las manos del alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra vía sino pertenecer a la membresía de la iglesia, hermanos. Contar con miembros comprometidos, contar con miembros entregados, contar con miembros que aman la iglesia local, como Cristo la amó. Amén, hermanos. Es como el matrimonio, hermanos. Tenemos Cristo, el novio, y la iglesia, la novia. ¿Cuánto amó Cristo a la novia, hermanos? ¿Cuánto amó Cristo a su iglesia? Tanto que murió por ella. En el matrimonio, hermanos, aún en estos tiempos donde la unión libre, hermanos, está progresando, donde ya no quieren comprometerse los novios, ya no quieren casarse porque no quieren un compromiso público y delante de Dios, solamente quieren vivir unión libre. Vamos a ver si funciona, pero todavía aún, hermanos, aunque estamos viviendo esos tiempos inmorales, aún así todavía el matrimonio, hermano, la ceremonia matrimonial en todo el mundo, aún, hermanos, es respetada y es honrada, hermanos, y se practica. Y así cuando el novio y la novia intercambian votos y se dicen hasta que la muerte nos separe, así también, hermanos, debe de ser la actitud del miembro de la iglesia local con su iglesia local, hermanos. Hasta que la muerte nos separe, o hasta que me mueva, o hasta que ya no pueda venir más. Usted ve, amado hermano, iglesias crecientes, legítimamente, hermanos, y usted va a encontrar hermanos fieles que si no han estado desde el comienzo, desde el inicio de la iglesia, se han incorporado a través de los años a esa iglesia local y son los que están haciendo la diferencia en la iglesia local, hermanos. Siempre usted va a ver miembros fieles, comprometidos, que aman a su iglesia, sirviéndole y apoyando hombro a hombro en su iglesia local, por años o por tiempo, hermanos. Amén. Y yo le doy gracias al Señor, porque de esos hermanos hay aquí, hermanos, hay aquí. Y oramos, hermanos, para que también aquellos que no se han hecho miembros puedan tomar esa decisión, hermanos, en su tiempo. Y por eso los estamos animando. Todavía tengo 2 partes más, hermanos, al respecto de la membresía de la iglesia. El siguiente domingo no voy a estar, pero va a venir un hermano a predicar la palabra de Dios. Pero reanudamos la parte 4 y la parte 5 los siguientes domingos. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Los voy a extrañar, mi familia también. Pero Dios nos ha permitido ausentarnos por una semana. Y gracias al Señor porque vamos a tener ese tiempo como familia, nosotros, hermanos. Pero Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta el próximo del domingo, próximo domingo en 15, hermanos. Dios mediante. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.